historia que contar ahora. Te damos el pase, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jorge. Buenas tardes, una historia conmovedora la que conocimos durante esta tarde con nuestro compañero Pablo Becerra. Yo conozco a Jaime Seguel, una de las personas que participó de este rescate milagroso que tuvieron con las familias ahí en el sector de Penco, donde se salvaron un par de niñas, de pequeñitas. Y justamente para conocer más detalles estamos con el papá de estas pequeñitas y vamos a conversar con él. Yo le voy a pasar uno de mis retornos para que él pueda escuchar también desde el estudio y ustedes también le puedan consultar. Buenas tardes, Eduardo. Queremos conocer un poco más de la historia y ahondar en lo que vivieron tus pequeñitas junto a su mamá y también entiendo que tu hijo de 10 años. Sí, bueno, fue algo terrible que vivimos esa noche. A veces uno toma decisiones apuradas o en ese momento no hay en qué pensar y más que nada se actúa nomás. Entonces íbamos escapando en el auto, como conté, y mi esposa decide bajar a pie porque los bomberos daban esa información que no se podían pasar los autos, entonces la idea era bajar porque el fuego estaba por todos lados. Así que ahí es donde ella decide bajar con las niñas y mi vecina más mi hijo de 10 años. Así que ellos bajan con la intención de que yo iba a bajar un rato más después, pero de todo esto que pude bajar pasó más o menos como una hora para poder yo bajar. Y ahí pregunté yo a bomberos si realmente podía bajar, si estaba expedito y todo, y me dijeron que no, que ya habían autos que habían explotado, casas todas quemándose por todos lados, entonces y el acceso es una calle con 2 vías y es limitado. Entonces al final mi esposa bajó antes y fue alcanzada un poco por el fuego, pero realmente yo decido quedarme allá porque los bomberos deciden que era el lugar más seguro. Sí, Eduardo está escuchando, así que pueden hablar desde el estudio. ¿Cómo estás? Te saluda Chantal, estoy con Francesco acá en el estudio. Nos vemos todo emocionado. Hola, buenas tardes. Con la historia de tu familia, ¿no? Qué hermoso milagro puede pensar uno también que ocurre entre tantas decisiones, tú lo decías, que se toman, que no sabes qué hacer. ¿Cómo fue cuando te separas de tu señora, de tus hijos? ¿Cómo recuerdas? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento hasta que vuelves a saber de ellas? Bueno, en ese momento no sabía qué hacer. Yo quería dejar el auto tirado, bajar o quedarme ahí y esperar que pasara un poco el fuego y volver a bajar. Yo en mi pensamiento pensaba que ella ya estaba bien, había bajado y abajo no había fuego, nada. Después, cuando pasaron como 2 horas que yo estaba ahí solo, entre medio de toda la gente, en todos los vehículos, me llama una funcionaria del hospital Lirquén, la cual me da la información de que mi hijo estaban en el hospital de Lirquén, habían llegado ahí mi esposa y habían llegado las 2 mellizas. Entonces ahí recién se reúnen mi esposa con las 2 mellizas que se habían ido antes con los bomberos. Los bomberos se fueron adelante, mi esposa no le pudo seguir el paso, entonces llegaron allá al hospital los bomberos, dejaron a la niña y se fueron. Ahí se vuelve a separar tu familia. Y luego llegó mi esposa como una hora tarde. Hemos hablado, Eduardo, Francesco. Y ahí se encuentra con la niña en el hospital. Exactamente, que fueron los bomberos quienes se llevan a una de las niñas. Entiendo que es tu hijo también el que cuida a otra. ¿Cómo está él? Porque en toda esta historia hay un niñito de 10 años, cuéntanos tú si es que esa es la edad que tiene, que es crucial en mantener a tu señora con fuerza, firme y en el cuidado de una de sus hermanitas. Claro, tengo a mi hijo mayor que no estaba acá en el lugar del incendio. Entonces él llegó el día domingo como a las 2 de la tarde. Y a una de mis hijas le habían dado el alta, apenas llegó al hospital Higuera, así que él más que nada se está haciendo como cargo de ella junto a mi madre. Y mi otra pequeña la estoy viendo yo en el hospital Higuera junto a una cuñada. Y mi esposa se encuentra acá junto a mi hijo, están con
quemaduras un poco más graves. Se quemaron de los hombros hacia las manos, los dos brazos y las dos piernas hasta los tobillos. Así que se mantienen ahí en la UCI los dos, pero los tienen estables y sé que el equipo médico se preocupa un 100% de ellos, como lo harían yo creo con cualquier persona. Oye, No, de todas maneras. Sí. Jorge, a ver. yo quería contar Dale. un poco la historia de quienes lo rescataron. Jaime Seguel es una persona que es comandante del Cuerpo de Bomberos de Coronel. Él es hijo de un profesor muy conocido en la zona, gente que tiene mucha voluntad. ¿Y qué te gustaría decirle también a los bomberos que tuvieron y que arriesgaron su vida para poder salvar a tus pequeñitas voluntarios? Nadie les paga nada. Poniendo hay una la vida en riesgo situación también. que muestra el arrojo y la valentía de esta persona, en especial de estos voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Coronel. Sí, bueno, a veces uno trabaja más que nada por vocación y casi todo el mundo ve el tema del valor monetario, pero a veces hay uno más grande que les paga, que es Dios. Y realmente yo creo que Dios les va a recompensar a ellos todo su gran labor, todo el trabajo que ellos hacen. Así que yo, como les dije, confío en Dios siempre, sé que Dios les va a ayudar en todo, sé que Dios los va a bendecir y yo siempre voy a estar eternamente agradecido de ellos por su gran trabajo que hicieron. Esta Jorge. No sé si tiene alguna Sí, otra consulta te para quería, él. te quería- más que una consulta, un comentario. Porque yo le quiero comentar acá que cuando conocimos la primera parte de Sí. esta historia, todo, o sea, nosotros como departamento de prensa, yo me imagino la gente en su casa, o sea, evidentemente nos asustamos todos. Porque la historia cuando la conocimos era básicamente que una madre, por salvar a sus hijas, toma la decisión de dejarlas en manos de bomberos, que es básicamente un poco lo que pasó, ¿no? Pero que después bomberos se devuelve y no estaba, Estaba ella. la mamá. No sabíamos de ella. Entonces, evidentemente, por cómo ha sido la emergencia, que ha sido muy trágica para algunas familias, de alguna manera también se pensó lo peor. Entonces yo creo que esta historia nos da un poquito de esperanza Sí. de que, no solamente por lo que decía Jorge recién, que estoy completamente de acuerdo contigo, estas personas son héroes en esta tragedia. Porque no solamente porque son voluntarios no se les pague, sino porque arriesgan la vida, como decías tú también, Chantal. Pero por otro lado, porque por suerte cuando después al ratito, o quizás no tan corto, pero bueno, nos enteramos que la mamá estaba bien, que el papá estaba bien, que la familia se podía reunir en algún momento, fue realmente una de las mejores noticias que hemos tenido estos días. Absolutamente. Escuchaba el relato de uno de los bomberos que participó en este rescate y él decía que el traje de ellos ni siquiera era tan resistente para la situación en la que estaban enfrentando en medio del fuego y que él se imaginaba cómo estaban los civiles, por llamarle de alguna manera, que estaban con lo que pillaron, probablemente con la Esta ropa, es la herida. muchos de ellos en pijamas, ¿cierto? Y quemadura. recordemos que fue de madrugada, o sea, era más difícil todavía para ellos, que incluso a los bomberos con su preparación se les hacía complejo enfrentar este incendio desde el centro. Eduardo, tú has tenido la posibilidad de conversar con alguno de estos bomberos, ya le entregabas este mensaje, pero ¿quieres verlos, quieres conocerlos, no sé, quieres abrazarlos? ¿Vas a poder estar con ellos? Sí, quiero abrazarlos, darle las gracias en persona, le hemos comunicado por teléfono. Ah, qué bueno. Pero siempre no es lo mismo, pero le agradecí por teléfono todo lo que él hizo. Y a tu señora y a tu hijo, yo no sé en qué condiciones están y sé que en estas situaciones, por supuesto, que requieren un cuidado especial. ¿Has podido entrar a verlos? ¿Cuál es la situación clínica, médica en la que están, hospitalaria, en la que se encuentran hoy ellos? Sí, he podido verlo, estaban sedados, semisedados, Ya. entonces hay momentos en que ellos despiertan y ahí he podido comunicarme con ellos. Ellos me contestan obviamente solo con gestos, moviendo su cara, su cabeza. Pero ahí el primer día cuando la vi el día domingo a mi esposa, ahí todavía estaba consciente y ahí pude conversar con ella. Y ella ahí me contó más o menos todo el relato que yo les puedo contar ahora. Claro. Ya. Bueno, Y Eduardo. ella lo único que me dijo que se cubrió en un auto y aparecieron estos dos bomberos que le tomaron la guagua y corrieron y ella no le pudo seguir el paso, pero siguió corriendo. Y dentro de todo esto Mira. también hay un héroe que es mi pequeño hijo Martín. Él. ¿Por Sí. qué? Él A es ver. el que le daba el aliento a mi esposa para poder seguir adelante.
Mi Mira. esposa quería, de repente bajaba los brazos, se hincaba en el suelo y quería quedarse ahí. Y mi hijo, vamos mamá, vamos, la levantaba y ella por él se levantaba nuevamente y seguía corriendo. Esa es la historia que te preguntaba yo, por ese hijo héroe que hemos oído, que fue crucial en que tu señora, su mamá, siguiera adelante, porque nunca hemos estado en una situación así, ojalá no nos ocurra, pero qué difícil debe ser cuando ya no te quedan fuerzas, cuando se te acaba el aire. Es que el calor, la exactamente, temperatura, el fuego, es una terrible, cosa sofocante. tremenda. Y tu hijo, ¿cómo es, El Martín? fuego le golpeaba, dice, por el viento, con ceniza. Martín iba con chor y polera solamente. Sí. Por eso también fue como el más afectado entre sus brazos y sus piernas. Sí, pues él tiene Pobrecito. sus extremidades. Bueno, con Eduardo, quemaduras. Pero él es- siempre ha sido así un Eso quiere protector saber. de su hermana y su mamá. Bien criado está entonces. Eduardo, yo simplemente también te quiero decir que la etapa, yo sé que tú lo sabes y me imagino que eres un gran papá y esposo. La etapa que viene es larga y van a necesitar de tu apoyo muchísimo, así que tú también tienes que agarrar fuerza, no sé de dónde, pero yo sé que las tienes y las vas a tener. Porque sí, pues es un proceso un poquito largo, lamentablemente un tema como una quemadura, un proceso, ¿no? Pero contigo y con la confianza, con Sí. tu familia, tus amigos ahí, seguramente van a salir todos adelante. Yo sinceramente te quiero mandar un gran abrazo porque para ti también esta cosa de tomar una decisión de un momento a otro, Separarse. la incertidumbre, que bueno que también tú estás bien, porque Sí. también estás enfrentando una situación tremendamente difícil. Sí, ella también, mi esposa estaba preocupada porque pensaba lo peor de mí, que me había quemado arriba, todo. Ella no tenía contacto conmigo ni yo con ella. Imagínate. Su celular lo botó cuando iba arrancando en el incendio, lo echó en una mochila y la mochila se prendió en la espalda de Martín, así que al final la botaron. Eduardo, entendemos que te tienes que ir a la UCI, ¿no? A estar con tu familia ahora, a atenderlos, a verlos, Sí, a tener sí. esa tranquilidad. Te preguntábamos por el mensaje para los bomberos que participaron del rescate de tu familia, pero ¿qué mensaje le entregarías tú a la institución, que es una de las más queridas, de las mejor evaluadas, y que en estas ocasiones muchas veces están allí al medio desde que se les cobran los peajes, lo hablábamos ayer, o hasta hay quienes los apedrean y los atacan cuando están combatiendo incendios? ¿Qué te gustaría decirle a la gente o a los Qué bomberos brutal. respecto del rol tan importante que ellos cumplen? No, a la gente que sea más humana, que vea la realidad de las cosas. A veces el gobierno hace algunas cosas y culpamos a otros por todas las cosas que están sucediendo y al final pensamos que toda institución tiene la culpa y eso no es así. Eso no es así. Todo lo contrario, tenemos que apoyarnos entre todos y yo creo que estos incendios que han pasado, tenemos que sacar algo positivo de todo esto, que unirnos más, ayudarnos más Ojalá que así sea. y ayudar a las instituciones que realmente, por ejemplo, como dice usted, le cobran peaje. ¿Cómo pueden cobrar un peaje a los bomberos? Entonces, Qué es cosa brutal. de tener dos dedos de frente nomás y... Sí, tienes toda la razón, Eduardo. Bueno, Chile nos muestra en las emergencias dos Y caras. el abrazo se lo vamos a dar nosotros para Eso. terminar, ¿ah? Grande, Jorge. Dale, a ver, Que dale el vaya abrazo. cargado Porque con hay que todo celebrar este Dale el momento. abrazo. el cariño de este equipo. Grande. En nombre de todo el equipo. Eso, Gracias por tremendo. atendernos. Gracias, Eduardo, por conversar con nosotros. Felicidades ahora que se reúne con su familia. Jorge, y a ti también, ¿cierto?, por haber podido conseguir este encuentro y contarnos de esta historia que de verdad nos hizo pasar por todas las emociones. Escucha, el pobre Jorge que ha vivido emociones Ha últimamente. sido un día de grandes emociones. Sin duda que sí. Absolutamente. Ayer con la evacuación ahí, ahora Ay, con la... verdad. Pero bueno, grande Jorge y grande todos nuestros equipos. Por lo mismo, vamos a movernos ahora a donde está Felipe Caro, que era Exacto. Bello Horizonte, ¿no? Sí, en Tomé. Volvemos contigo, Felipe. Sí, bueno, yo les comentaba esta historia y de las muchas que hay acá en el sector de Belo Horizonte, porque también acá los vecinos dicen